Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a todos los que están conectados muy puntuales para nuestra sesión del día de hoy. Sé que todos estamos listísimos para recibir información súper interesante de uno de nuestros productos consentidos. Primero que nada, me quiero presentar. Soy Adriana Reyes, soy arquitecta Project Manager y realizo este negocio de manera profesional. Para mí de verdad es un placer el día de hoy estar con ustedes porque tengo el honor y el privilegio de presentar a nuestra siguiente oradora. Su nombre es María del Socorro Arias. Ella es químico, farmacobiólogo y cuenta con una amplia experiencia en la industria de la salud, ya que cuenta con 23 años de experiencia al lado de la empresa Bayer de México. Dentro de su experiencia, pues se pudo desarrollar como investigadora y enlace médico en el área de anticoagulación e hipertensión pulmonar. También es madre de 2 maravillosas hijas. Desarrolla este negocio como networker profesional. Por el momento tiene el rango de constructor y pues debo mencionar que además de todas estas actividades, se da el tiempo de participar activamente dando servicio a una casa hogar de niñas desamparadas. Yo realmente la admiro muchísimo y pues considero que es un ser humano extraordinario, como he tenido oportunidad de decírselo en repetidas ocasiones. Así que les pido, le demos una calurosa bienvenida a nuestra querida Socorro. Soco, bienvenida, el auditorio es tuyo, adelante. Muchas gracias. Gracias, Adriana. También una fabulosa y extraordinaria compañera, amiga y, bueno, socia, ¿verdad? Colega dentro de esta sociedad. Para mí es un gusto, una vez más, agradezco primeramente a Dios la vida que me otorga, la oportunidad que me dan, la confianza que me ha dado también Juan Luis, que encabeza esta gran pues bueno, este gran grupo al que pertenezco a través de la mentoría de Lilia y Antonio, a quienes también, pues, una vez más doy las gracias por la confianza que me tienen y, pues, bueno, daré lo mejor de mí para que pueda yo sumar de forma importante al negocio que día a día hacemos y particularmente en esta ocasión, pues, con el tema de Nutrimil. Quise poner aquí un pequeño subtítulo hablando prácticamente, bueno, como Nutrimil Usana y las prácticas y deliciosas malteadas para sustituir comidas. Bueno, como ya lo mencionó hace un momento Adriana, mi nombre es María del Socorro Arias Valencia. Tengo la fortuna, pues bueno, de haber laborado por varios años en Bayer. Previo a Bayer, bueno, fue otra empresa farmacéutica. Otra gran fortuna, pues, es el hecho, como lo mencionó, de que soy madre, de que, bueno, todavía vivo a mi padre, sigo bajo los ejemplos y la crianza que de alguna manera mi mamá, que hace unos meses falleció. Me desempeño, pues bueno, siempre en compañía de amigos, familia, mis hijas, por supuesto, disfrutando de las actividades que hacen, cumpliendo sueños, porque alguna vez tuve la oportunidad justamente de dar una sesión, pues bueno, con nuestros líderes a nivel de hipertensión pulmonar y hoy tengo la gran fortuna de poder participar por segunda ocasión con ustedes, pues bueno, compartiendo los conceptos, la información que yo tengo y la experiencia que tengo acerca del manejo de Nutrimil en mi persona y bueno, obviamente con clientes que son nacidos. Agradezco enormemente y pues bueno, hoy dedico este tiempo a ustedes y por supuesto a los ideales que me hacen perseverar y seguir en la mejor postura con ustedes. Bueno, pues vamos a entrar de lleno haciendo una introducción básicamente sobre los nutrientes expresamente, perdón por el perro, expresamente hablando de que es súper importante el famoso, pues esa famosa pirámide que nos da la oportunidad de poder tener el equilibrio para pues una alimentación sana y poder tener las funciones de nuestro extraordinario cuerpo en óptimas condiciones y en óptimo funcionamiento. De tal manera que, bueno, hay que hacer hincapié que para poder tener este equilibrio, pues vamos a recordar rápidamente los grupos
que de alguna forma pues van a participar en esta gran pirámide y las prioridades que cada uno de estos grupos tienen. La primera división que vamos a manejar va a ser hablar de los micro y macronutrientes para poderlos ir ubicando. Recordad que los micronutrientes pues se expresan en cantidades muy pequeñas. Esto no quiere decir que no sean necesarios, son fundamentales, por supuesto, para la salud. Y bueno, para las funciones y reacciones que cada una de las células de nuestros diferentes sistemas que forman el extraordinario cuerpo humano, pues vamos a complementar. Los micronutrientes, dentro del grupo de micronutrientes están las vitaminas, están los minerales y los fitonutrientes. Por supuesto, actúan de una forma importante a nivel celular y particularmente, además de que nos ayudan a catalizar o a eficientar en esa rapidez las reacciones bioquímicas que deben de manejarse, también van a ofrecer una importante protección, pues bueno, antioxidante. Entonces, dentro de este grupo micronutrientes, recordemos, están las vitaminas, los minerales y los fitonutrientes. En el rubro de macronutrientes, macro, ese sufijo que nos habla de lo grande, pues bueno, justamente se refiere básicamente al grupo que compone las grasas, lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Entonces, pues bueno, tanto los micronutrientes, ya lo mencioné, como los macronutrientes son componentes fundamentales. Aquí, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen básicamente de lo que son las vitaminas, que bueno, estos forman parte de los micronutrientes porque se requieren en cantidades pequeñas respecto al grupo de proteínas, carbohidratos y lípidos. Estas, pues bueno, son sustancias orgánicas que pues indiscutiblemente forman parte importante para que se lleven a cabo reacciones celulares. Particularmente no proporcionan tal vez la misma energía que pudiera manejarse respecto a los carbohidratos o lípidos, pero indiscutiblemente son básicos como ya los comentamos. Constituyen una parte importante, se encuentran básicamente en todos aquellos vegetales o frutos que expresan los diferentes pigmentos o colores, ¿no? Los minerales son átomos o iones, que bueno, son esos elementos que tienen alguna carga eléctrica y que particularmente están expresados en la tabla periódica de los elementos. Forman parte importante también, pues bueno, y se pueden extraer tanto de plantas como de minerales del subsuelo mismo, y bueno, nos van dando parte importante para complementar justamente reacciones imprescindibles. Entonces, indiscutiblemente, pues aquí a lo mejor podemos tener muy presentes algunos que se conocen mayormente, que puede ser el hierro, el zinc, pero también aquí está el molibdeno, el cobre. Bueno, hay una variedad importante. Y también estos minerales que forman parte de del sistema micro, pues bueno, nos van a dar importantes oportunidades de que el metabolismo celular a través de las reacciones que se tienen que manejar, pues sean idóneas sumadas a todo lo que ya comentamos que forman los micro y macronutrientes, ¿no? Entonces, viene aquí una pequeña lista en la cual, pues bueno, se pueden observar algunos que cotidianamente, pues bueno, suele conocer todo el mundo, al menos de nombre, y lo ubican, y otros que no, pero que indiscutiblemente son indispensables dentro de nuestra alimentación diaria o complementación. Los fitonutrientes también forman parte, como lo mencioné, de esa gran pauta de micronutrientes, y básicamente estos son pues compuestos químicos vegetales, se obtienen importantemente de pigmentos. Aquí vienen prácticamente de los pigmentos que nos dan las frutas y verduras. Entonces, hace un rato que mencioné la variedad y los colores de los frutos y verduras, hacía mención a esos componentes de sustancia que nos dan la oportunidad de tener ese acervo y ese abanico de todas las vitaminas que se requieren, pero el fitonutriente particularmente, pues bueno, actúan básicamente como pigmentos dentro de todas estas
estos vegetales, ¿no? Aquí enlisto algunos, vegetales y frutos. Aquí enlisto algunos y bueno, es importante recordar que también una acción o las acciones fundamentales que nos dan los fitonutrientes particularmente es de actuar como antioxidantes justamente para proteger al organismo de los radicales libres. Aquí ya vamos a entrar al rubro de los macronutrientes. Y recordábamos que, bueno, las proteínas, carbohidratos y grasas o lípidos forman parte importante de este grupo trascendental también. Hay que mencionar que las proteínas, pues bueno, la carga diaria que uno necesita, la necesidad de las proteínas va a ir en función de la edad, obviamente del género, de la actividad que cada uno de nosotros tenemos y bueno, de la composición corporal. Entonces va a depender mucho, por supuesto, de esa actividad física que se pueda estar manejando y eso hace que pueda haber diferencias, aunque se tiene un estándar promedio que en un momento más vamos a ver con respecto al aporte que diario debe de haber en el organismo, pues obviamente si se tienen actividades de alto rendimiento, como en el caso de los atletas, y algunos otros macronutrientes tienen que cambiar, pero particularmente las proteínas. Entonces recordamos que otro de los factores es la actividad física, ¿no? La función más conocida de las proteínas, pues es obviamente de actuar como una enzima, pues bueno, una pequeña parte dentro de la ruta bioquímica y de reacciones que suceden a cada segundo en nuestro organismo y en cada uno de nuestros sistemas, es justamente estar haciendo reacciones. Y estos productos pueden actuar, pues bueno, justamente como un componente para que estas puedan darse de forma efectiva, agilizarlas y eficientarlas, para que el metabolismo propiamente de la energía y de la reparación, pues bueno, pueda manejarse. La recomendación para el consumo de proteínas, como les mencioné hace un rato, pues bueno, va a ser basada en el peso corporal. Habitualmente para el adulto sano, la recomendación diaria promedio en general, pudiera ser a partir de 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Puede ir de 0.8, como aquí se menciona, hasta 1.15, dependiendo las actividades normales. Es decir, que aunque yo realice cierto ejercicio, está dentro de la normalidad comparando con alguien que dedica particularmente su vida completa a hacer ejercicio de alto rendimiento o bien que bueno, se están entrenando incluso olímpicamente. Entonces, pero bueno, este es el dato que reporta la literatura, al menos la que se maneja en Pregúntale a los científicos aquí en USANA. También hay cantidades recomendadas, por supuesto, y hay alguna sigla que se menciona, como la que aquí se ilustra en esta línea que estoy marcando, y que habla de la cantidad diaria recomendada, conocida como RDA por sus siglas en inglés, y que es como ese consumo mínimo que se requiere para cumplir las necesidades básicas que el cuerpo necesita diariamente. También hay oportunidad de poder tener y cualificar de alguna forma la calidad de la proteína. Entonces, bueno, hay algunos estándares que ahí se mencionan para poder tener, aparte del valor biológico, que esta se da a través de los aminoácidos y que una vez que se da la digestión se puedan tener prácticamente bajo un requerimiento al 100%, pues bueno, entonces es importante poder tener la cantidad, la calidad y bueno, bajo los factores que determinan el buen funcionamiento pues de las proteínas para poder tener justamente las reacciones que se requieren. Por supuesto, la hidratación es básica, dado que la célula, bueno, aparte de que contiene diversos organelos y bueno, tiene reacciones todo el tiempo, pues están inmersas en agua. Entonces, si no nos hidratamos, pues hacemos deficiente de alguna manera la función de los micro y macronutrientes, ¿no? Las proteínas, pues indiscutiblemente se utilizan, pues bueno, primordialmente como parte de las funciones para el crecimiento y les comentaba ya hace un rato la reparación. Tienen que manejarse en cantidades idóneas, aquí bajo la instancia del nutriólogo o del médico tratante, es importante recordar que deben de manejarse como un traje hecho a la medida, ¿no? Justamente dependiendo de la edad,
la actividad física, el género y bueno, la intención si es un paciente sano o no. Entonces, en base a esto se tienen que dar también las ingestas de la cantidad propia o propicia para poder tener justamente la reparación, el crecimiento, la señalización celular que también tiene que ver con toda esta parte y que las funciones incluso de que puedan manejar también la generación y las reacciones que tienen que ver con hormonas sexuales, con la saciedad y demás, se dan en base a este factor tan importante o a esta parte tan importante de esta pirámide y dentro de la macroalimentación. La grasa o los lípidos que forman parte de nuestro organismo han estado satanizados o se satanizan particularmente. Si bien es importante cuidarlo, como se cuida el insumo de otros componentes dentro de la macroalimentación, sí es importante recordar que también son esenciales. Entonces, nada menos el cerebro está formado en una parte importante de ácidos grasos, ¿no? Y bueno, por poner un ejemplo. Entonces, no satanicemos a las grasas, como todo lo demás se tiene que cuidar en cantidad y en calidad para poder dar pues al cuerpo el requerimiento idóneo y podernos mantener en situaciones, pues bueno, saludables, ¿no? Son esenciales también, por supuesto, aquí habla de la función nerviosa, porque ya comentábamos que una parte importante de la masa cerebral, pues está compuesta también de ácidos grasos. Pues bueno, es importante recordar que hay funciones importantes, pero que también el impacto puede estar ahí manejándose en una combinación no idónea, ¿no? Ya en otras ocasiones nos han mencionado tipos de alimentos que pueden ser saludablemente buenos al combinarse, o bien cuidar la no combinación de algunos de estos donde se involucran las grasas en combinación para no generar almacenes cuando la actividad física no es la adecuada. Entonces, pues bueno, solamente recordar que no hay que satanizar a este grupo tan importante, pero sí hay que cuidar la calidad de los lípidos que consumimos. Los carbohidratos y azúcares, pues igualmente son sustancias hechas de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Están clasificados por la longitud de la cadena que van formando al unirse justamente estas estructuras químicas y entre más grandes sean, pues se habla de que se les llama polímeros. Entonces, pues polímeros es cuando esa cadena es larga. La glucosa, también conocida como dextrosa y que además la ubicamos perfectamente dentro de los azúcares en términos comunes, pues bueno, es justamente un sacárido que no es largo, no es de cadena larga. La fructosa y bueno, la dextrosa son azúcares simples, son tal vez de los más conocidos. Y pues bueno, la intención al consumir azúcares es que cuidemos de que no sean justamente de cadena larga, porque podríamos tener mayor dificultad si nuestra actividad física no es acorde con el consumo que hacemos o con la combinación que podríamos hacer con algunos otros grupos, ¿no? Los alimentos con mayor contenido de carbohidratos pues están básicamente incluidos dentro de la lista pues del pan, las pastas, los cereales, algunas frutas, porque obviamente algunas tienen un índice glucémico alto y bueno, la cantidad de azúcar es importante y obviamente el número de piezas que pueda uno consumir tal vez al día, ¿no? Entonces es importante cuidarlo. Dentro del contexto de carbohidratos y azúcares es muy importante hacer mención a lo que es el carbohidrato de bajo índice glicémico. Esto es ese carbohidrato que al consumirse se da en una absorción de alguna forma lenta y que esto nos da la oportunidad de que una vez bueno, se ingiere, la cantidad de azúcar en sangre no haga un pico pues tan elevado que nos produzca de alguna manera desajustes con todo lo que tiene que haber para contrarrestar justamente la cantidad de azúcar en sangre. Entonces, ese índice glicémico nos va a dar pautas importantes para cuidar de una forma interesante pues las cantidades de glucosa en sangre, no sin tener en cuenta
obviamente que también nos va a ayudar a modular la energía que podamos estar teniendo durante el día. Si se genera un pico enorme de glucosa, pues obviamente entra en función ahí varias situaciones para poder contrarrestar estas cantidades y pues se pierde esa energía que hay, es cuando uno se siente muy aletargado y demás después de algunos alimentos que uno puede estar haciendo ricos justamente o con alto índice glicémico. Entonces, entre mayor se cuide este índice, vamos a tener idóneas situaciones de poder hacer, pues bueno, de poder manejar nuestra salud, seleccionando básicamente los carbohidratos. Aquí, bueno, aquí muestro una tabla, pero en Google, bueno, hay mucha literatura donde hoy se puede llegar a estas tablas y poder darnos cuenta pues de los vegetales o frutos que tienen un bajo, un mediano o un alto índice glicémico. Obviamente, aquí se muestra incluso en rojo, particularmente, bueno, estando sanos debemos de cuidarlo, pero no estándolo, debemos de cuidarlo aún más porque podríamos estar poniéndonos en un peligro inminente con respecto a justamente a poder caer en situaciones de resistencia a la insulina o hasta de diabetes. Aquí pues ya es básicamente estar de la mano del nutriólogo o del médico tratante para poder tener pues toda la orientación idónea. Es importante, y estoy recordando estos términos porque vamos a entrar en un momento a la parte de producto y vamos a estar familiarizándonos con los términos de pues micro, macroalimentación, los grupos que entran dentro de cada uno y por supuesto el término de índice glicémico, porque bueno, sabemos que Nutrimil nos da una ventaja importante también en este terreno. Para mí también fue importante una vez más recordar lo que es el índice de masa corporal, manejado por sus siglas como IMC, y esto es básicamente la correlación que hay entre el peso en kilos del individuo, que se va a manejar entre la altura al cuadrado y que nos va a dar de alguna manera un índice, un número que nos va a referenciar en qué terreno estamos. Si estamos en un terreno básicamente normal, sin sobrepeso, con obesidad o incluso en niveles bajos, teniendo como parámetro la normalidad en el índice de masa corporal. Y esta es la correlación, pues como se está manejando el peso respecto a la altura, pues tiene que ver obviamente con respecto a la cantidad extra que pudiéramos estar teniendo pues de grasa corporal, ¿no? Es diferente entre hombres y mujeres, pero bueno, considerando estas tablas, pues se pueden manejar de forma idónea para ambos géneros. Y ahora sí vamos a entrar prácticamente a lo que es nuestro producto, Nutrimil de Usana. Nutrimil, pues bueno, es una malteada interesante, práctica, muy práctica, que se puede preparar sin necesidad de aditamentos especiales más que un vaso mezclador muy seguramente, pero no solamente es la practicidad, sino prácticamente lo que nos puede ofrecer en todo este grupo de alimentos que estamos manejando. Usana nos ha dado la oportunidad de tener una bebida maravillosa que puede ser sustituto de un alimento fuerte del día. Esto es poder sustituir el desayuno, la comida o la cena. Y aquí, dependiendo del objetivo que cada persona tenga, pues tiene la factibilidad de tener la certeza, y aquí muestro las etiquetas, e incluso, bueno, no se ve muy claramente la lista de ingredientes que viene debajo de la etiqueta, pero es importante recordar que Usana tiene todos los avales y entre ellos, pues bueno, incluso las certificaciones por las buenas prácticas de manufactura que se realizan y también el grado que, bueno, ha mantenido Usana por varios años con prácticamente todos sus productos o casi todos los productos de grado farmacéutico. Esto nos da la pauta a que lo que dice la etiqueta es lo que realmente maneja. Esto marca diferenciaciones entre, bueno, en diversos países cuando la regulatoria pues no nos da la factibilidad de que pueda manejarse como grado farmacéutico o como grado alimenticio, pero tenemos que tener siempre en cuenta que la etiqueta es importante revisarla y con Usana tenemos la garantía de que lo que la etiqueta dice
tanto en componentes como en cantidades, es lo que en la realidad se maneja. No contiene saborizantes artificiales, ese es un punto importante, y la etiqueta, como ustedes lo van a poder observar muy seguramente, o lo han observado ya en los sobres que seguramente todos tenemos en casa, perdón, está claramente descrito, y por eso quise hacer mención de los diferentes grupos de la micro y macroalimentación, porque todo lo que ofrece en esa pirámide de equilibrio para tener un sano y correcto, una correcta ingesta de nutrientes, para poder tener en equilibrio funciones y situaciones importantes de la salud, pues están incluidas aquí. Vamos a tener macronutrientes, micronutrientes, incluso hay fitonutrientes dentro de la lista, y la fibra, que no la mencioné hace un rato, pero que en un momento vamos a verlo porque también es fundamental y marca diferencias sustanciales entre lo que hoy existe en esta tendencia de alimentos sustituibles, y que es importante referenciarlo porque no todas las opciones que el mercado dicta pues tienen la garantía de que sean realidad, ¿no? Entonces es importante hacer mención a esta. Aquí en México solamente existe Nutrimil vainilla y Nutrimil chocolate, ¿no? Quise hacer mención muy particular también de algunos estudios que, haciendo la investigación en en el hub, en Ask the Scientist, encontré y que es sustancial, y son estudios clínicos que en el 2017 se hicieron en China, y que especialmente en la Escuela de Salud Pública de Beijing, a través de pues, los investigadores chinos, en unión obviamente con el patrocinio de USANA, pues crearon un proyecto muy interesante para poder manejar en pacientes con sobrepeso y con obesidad, pues un plan en el que el paciente no irrumpiera por la complicación seguramente del régimen y demás. Entonces, pues hay interesantes literatura científica, donde básicamente los resultados incluso se publicaron en el Journal of Obesity y en Nutrition and Metabolism. Hay otros más que se han manejado y referenciado, y que importantemente nos habla de un Nutrimil diseñado con una fórmula diferente, porque para China se manejó este proyecto con un Nutrimil y Fibergy, donde la malteada contenía 22.6 gramos de proteína. Particularmente la malteada que nosotros manejamos es con 15 gramos. Aquí manejan 11.1 gramos de grasa. Nosotros en la malteada habitual manejamos básicamente 7 gramos de grasa, hay aquí 39.3 gramos de carbohidrato, y hay, pues bueno, 20.9 gramos de fibra, y hacen un total, pues bueno, de esa bebida de 388 calorías. Nosotros en un vaso, en una preparación que hagamos para sustituir un alimento, estamos hablando de 235. Aquí importantemente se seleccionó entonces al paciente que tuviera obesidad y sobrepeso. Algo muy importante es que se manejó un grupo control, el cual ese grupo pues no iba a tomar ninguna malteada, e iban a hacer los 3 alimentos fuertes del día de forma normal, como acostumbradamente ellos lo hacían, y el grupo que sí estaba en estudio iban a hacer desayuno y comida normal, como habitualmente ellos lo hacían, la intención era sustituir la cena. Así pues se realizó, sustituyeron la cena, y bueno, después de 112 semanas, 174 participantes, que fueron los que completaron el estudio, tuvieron resultados muy interesantes, solo con la sustitución de la cena. Se observó prácticamente que hubo una reducción del 4.3% en el peso corporal. O sea, sí hubo una disminución importante, y el índice de masa corporal, que hace un rato recordábamos la fórmula para poder tener ese índice, ese número, y que ese número da de alguna forma el indicio bajo tablas que existen y referencias en qué situación está el paciente, si en la normalidad con respecto a peso, obviamente en esa correlación de peso y talla, y también la circunferencia abdominal. Es importante recordar que la circunferencia abdominal nos da indicios importantes de daño cardiovascular,
cuando al menos aquí se rebasan más de 100 centímetros. Cuando ya tenemos de circunferencia más de 100 centímetros, tenemos que acudir con nuestro médico. Bueno, ojalá fuera antes para no llegar a eso, ¿verdad? Pero si ya lo rebasamos y no hemos estado de la mano del nutriólogo o de nuestro médico, es importante acudir porque la circunferencia abdominal nos da indicio de la grasa que hay intraabdominal, los órganos esenciales que están cubiertos y que pudiéramos tener ya problemas importantes cardiovasculares, hablando básicamente tal vez de presión arterial elevada, de colesterol o triglicéridos altos, y que sabemos que todo esto interactúa y obviamente viene en decadencia pues ese sistema cardiovascular, además de otros más. Entonces hubo disminución del peso corporal a través del índice de masa corporal que se manejó y de la medición de la circunferencia abdominal. La grasa corporal disminuyó, fue más notorio en mujeres que en hombres, pero los dos géneros tuvieron resultado. Y bueno, hubo una reducción, también manejaron a 12 semanas y después al tiempo idóneo, y la conclusión particularmente en este estudio es que sustituyendo solo la cena con Nutrimil a la formulación que allá se maneja o las diferenciaciones en la fisiología hepática que tiene el grupo asiático, la población asiática, fue la no ganancia de grasa durante el tratamiento, más bien durante el proyecto, no tratamiento, y además, no obstante, la disminución de esta. Obviamente hubo situaciones para poder dar énfasis a que no hubo problemas, sino todo lo contrario, porque hubo reducción de la circunferencia abdominal. Entonces esto nos da el indicio de que no se favoreció de alguna manera al paciente. Fueron varias semanas en las que sin problema el paciente pudo seguir el protocolo, no hubo dificultad para poder interrumpir. Debe de mencionarse que el bajo índice glicémico que manejan las malteadas de Nutrimil nos da la oportunidad también de irnos deshaciendo básicamente de esa adicción al carbohidrato, ¿no? Entonces, favoreció de forma interesante. Es una bebida que per se es rica en cualquiera de los dos sabores. Entonces, hubo apego de alguna forma al tiempo que se manejó en el protocolo y hubo resultados significativos en la reducción de circunferencia abdominal y de índice corporal. Entonces, hay que recordar también que Nutrimil maneja fibra dentro de su formulación. Y la fibra, además del contenido de proteínas y la fibra, es lo que diferencia a otras etiquetas de productos muy consumibles, algunos de origen farmacéutico y otros de origen alimenticio, que pueden estar incluso en cualquier anaquel de centro comercial y que son muy populares. Pero hay diferencias importantes en el manejo de fibra en la formulación que nos da la etiqueta nutrimental, la cantidad de proteína, por supuesto, la cantidad de carbohidratos y el tipo de grasas que estas también se manejan dentro de la formulación. Pero aquí particularmente quiero hacer mención de la fibra. Y es importante porque tiene muchas funciones, la función de barrera en el intestino, la función inmunitaria dentro del tracto digestivo, la respuesta endocrina, por supuesto, el metabolismo del nitrógeno, la señalización entre los intestinos. Cuando manejé el tema de la función hepática con HPS, recordábamos justamente la importantísima función que tiene el hígado al metabolizar, pero también al enviar una vez que se da la desintoxicación o la detoxificación, y de poder dirigir a los órganos, pues bueno, para poder hacer justamente viable la desintoxicación. Y entonces entra en juego el hígado, los intestinos y los riñones, por supuesto. Todo esto se favorece, y estos órganos y las funciones se favorecen también con el consumo de fibra. En consecuencia, pues los intestinos van a estar en una mejor situación. Se va a evitar también la situación esta del intestino permeable. Vamos hidratándonos de forma correcta, consumiendo la macroalimentación adicionada con la fibra de calidad, pues nos va a dar interesantes oportunidades de ofrecer dentro de nuestro organismo la mejor
viable desintoxicación y detoxificación que debe de haber, ¿no? No hay que olvidar, por supuesto, ya lo mencionaba yo, la función del hígado, pero también la función de los riñones. Entonces, es importantísimo recordar que el nitrógeno es primordial dentro del funcionamiento idóneo del riñón. Y bueno, hay hallazgos importantes dentro de lo que la fibra dietética también maneja, desde el contexto de la función intestinal. Obviamente la sangre va a pasar primero por intestinos antes de pasar obviamente al hígado, y de ahí que se dé toda la metabolización y la vía de eliminación. Y bueno, nos da oportunidades importantes también de controlar el hambre, de frenar de alguna manera los antojos, nos ayuda de alguna forma a que la salud digestiva pueda ser la mejor, por supuesto aunado a la gran hidratación que debe de haber. Y bueno, es importante recordar que USANA maneja dentro de la formulación con Nutrimil, pues una importante cantidad, maneja 8 gramos de fibra. Obviamente puede haber fibra adicional con Fibergy, que fue lo que también se manejó en el estudio, y sabemos que entre, pues bueno, mejor sea o mayor sea la cantidad de fibra disponible, hay oportunidades importantes de que incluso el efecto del carbohidrato pueda, pues bueno, pueda ser, pueda mejorarse de alguna manera, por así decirlo, esa absorción, dándonos resultados importantes dentro del índice glicémico. Además de que per se maneja un bajo índice glicémico, se habla de que es entre 23 y 20, o 24. La fibra soluble, pues bueno, se disuelve en agua, por supuesto, se disuelve en agua y se convierte en gel. La fibra insoluble no se disuelve y entonces da forma y consistencia a las heces, todo con una perfecta hidratación. Y bueno, es importante recordar también, dentro del contexto de grasas, que la grasa que maneja dentro de la formulación, pues habla del aceite de girasol y de coco, ¿no? Miren, aquí quiero hacer la alusión, son 240 calorías, hace un rato dije otro número, 240 calorías, y es muy importante recordar, importantísimo, perdón, me fui de más, que tenemos pues ya el lanzamiento, ya se dio el lanzamiento hace una semana de la gran innovación que se da ahora con la nueva presentación que tiene USANA con Nutrimil chocolate y Nutrimil vainilla, porque ya se maneja en paquetes individuales con 14 o 28 sobres. Esto nos da la oportunidad de que sea obviamente la cantidad idónea, que no sea ni de más ni de menos, que luego llegaba a suceder como en los videos que nos enviaron pasaba. Esto ya viene la cantidad idónea, es más fácil de transportar, nos da la oportunidad de poder a lo mejor dejar pues un alimento a algún nuevo socio, a algún nuevo cliente, con la finalidad de que, bueno, puedan probarlo y tener la practicidad de que en cuanto puedan utilizarlo, lo puedan traer en la bolsa o en la backpack. Entonces, la nueva presentación es idónea y, bueno, vienen prácticos sobres individuales y recordamos, la presentación es con 14 o 28 sobres y vamos a tener la oportunidad de que nos cuente, por supuesto, en el volumen también, ¿no? Indiscutiblemente, ya para finalizar, la tendencia, como lo mencioné, al manejo de malteadas que sustituyen comidas es altísima. Cada vez sigue habiendo más malteadas en el mercado, pero es importante, y vuelvo a señalar, importante que revisen todas las etiquetas que existen en esos anaqueles. Hoy por hoy tenemos la mejor opción porque hay investigación detrás de USANA, detrás de la malteada, hay investigación y nada menos lo consumen los campeones nacionales o internacionales que están dedicados básicamente a ejercitar su cuerpo, a hacer de su cuerpo, pues bueno, una máquina impresionante para poder estar en estas competencias que representan, pues de alguna manera, importantes situaciones nacionales o internacionales. Y entonces marcamos la diferencia. Chequen las etiquetas de lo que ustedes consuman y observen que con USANA tienen esa pirámide nutricional contenida en ese sobre para poder sustituir cualquiera de los 3 alimentos fuertes del día, ya sea en la modalidad de Nutrimil o bien con Reset, que es, pues bueno, la desintoxicación de 5 días. Por mi parte es todo, les agradezco enormemente. No sé
si tengan algún comentario. Agradezco enormemente la oportunidad una vez más que me dan. Y bueno, como siempre es un gusto. Gracias, gracias, gracias por permitirme estar ahí con ustedes conversando. Hasta pronto. Coco, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Sin duda la información que nos presentaste pues es súper valiosa para todos nosotros. Qué importante que como distribuidores tengamos pues estos datos concretos de primera mano para poder pues dárselos a nuestros clientes, sobre todo cuando tienen una condición especial como los diabéticos o insuficiencia renal, etcétera, ¿no? Muchas condiciones que se puedan dar. Entonces, muchísimas gracias, gracias por tu gran aportación. Y bueno, pues Gracias. estamos sobre el tiempo. Yo quiero agradecerles el favor de su atención. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, sin más, les doy los micrófonos a nuestro siguiente presentador. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. I got a new energy.